Buenos días, compañeros. Buenos días, ingenieros. Somos de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad en Ciencias de la Ingeniería, y vamos a hablar sobre conceptualizar las herramientas y prácticas administrativas vistas en el semestre. Bueno, a continuación les voy a presentar la introducción. En el presente ensayo analizaremos la narrativa organizacional y administrativa del Imperio Romano, junto con las herramientas y prácticas administrativas vistas en el segundo parcial de la presente materia. Estos temas radican en el diseño organizacional, administración de personal y equipos, comprensión del comportamiento individual, motivaciones personales y sus líderes, buscando así el impacto de la historia antigua y la organización contemporánea. El Imperio Romano se caracterizó por ser jerárquico, es decir, el poder máximo se concentraba en el emperador, en el cual lo asistía un grupo de funcionarios. Estos, a su vez, desarrollaron un sistema eficiente de diseño administrativo, basado en las divisiones de trabajo, especializaciones en funciones y estandarización de procesos. Esto les permitió ser profesionales en sus áreas de trabajo y así optimizar sus operaciones. En cuanto a su administración, los romanos desarrollaron principios administrativos que siguen siendo relevantes en la actualidad. Estos principios administrativos son representados como la planificación, organización, dirección, control, coordinación, los cuales eran aplicados al gobierno y los sectores gubernamentales de economía y justicia y administración civil. Estas estructuras pulidas al paso de las décadas permitieron al Imperio Romano gestionar sus territorios y poblaciones diversas. Tanto la división del trabajo y su delegación en responsabilidades fueron piezas importantes en alcanzar el éxito organizacional. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Kenny Benítez, alumno de séptimo semestre, que va a exponer en estos momentos los 3 puntos claves que se desarrollaron en esta investigación o en esta tarea. Tenemos como punto 1.1 el diseño organizacional del Imperio Romano, lo cual los puntos claves específicos se detalló que el Imperio Romano tenía una estructura burocrática jerárquica que permitía gestionar su vasta diversidad geográfica y cultural. Al emperador en la cima tenía el poder absoluto sobre decisiones gubernamentales y el ejército. Es como hoy en día el presidente. Características claves: centralización del poder, burocratización, división del trabajo y flexibilidad para adaptarse al cambio. Y como último punto del 1.1, influencia en la administración moderna, con muchos principios actuales derivados ya desde este. Como 1.2, se trata del tema diseño organizacional a la medida. Tenemos también puntos muy especiales o claves que se desarrollaron en este tema. Tenemos como número 1 es el enfoque estratégico que personaliza la estructura y procesos de una empresa según sus necesidades culturales y metas. Adicional a eso, tenemos como el punto 2 que incluye análisis detallado de la organización, ajustando roles, flujos de trabajo y tecnología para maximizar la eficiencia. Y como siguiente punto tenemos fomentar la adaptabilidad ante cambios y potencia el desarrollo del talento. Como último punto del diseño organizacional a la medida es la importancia de la evaluación y ajuste constante para una estructura ágil y alineada con objetivos empresariales. Como punto 1.3 es administración de recursos humanos. En ese tenemos que está enfocada en la eficiencia y efectividad del capital humano en una organización. Incluye planificación, organización, dirección, control de actividades relacionadas con los empleados o colaboradores, esencial para alinear los recursos humanos con los objetivos y estratégicos de una empresa. Eso es un ejemplo súper clave. Y en el Imperio Romano, que es histórico, se detenía netamente, por ejemplo, la selección de los luchadores. En este caso, la selección y entrenamiento de los soldados romanos
reflejando la importancia de elegir y desarrollar adecuadamente al personal. Muchas gracias. Administración de los equipos. Este tema aborda el concepto de liderazgo en el contexto de la administración empresarial. Se informa en las diferentes funciones que los gerentes desempeñan para administrar su rol, destacando la influencia que ejercen sobre los demás y las diversas perspectivas que se deben considerar al tomar decisiones. El pasaje relacionado destaca los diferentes cargos que se distribuían entre los directivos del gobierno de la antigua Roma, ilustrando cómo los poderes políticos y económicos eran factores importantes en la toma de decisiones políticas. Esto se relaciona con la influencia de las perspectivas de los gerentes que deben considerar al tomar las decisiones en la actualidad. En contraste con el pasaje del video que muestra la importancia de la toma de decisiones estratégicas por parte de los líderes de la antigua Roma, vemos cómo en el Imperio Romano organizó sus equipos en una estructura jerárquica, con un líder a cargo de cada unidad, ya sea militar, civil o de construcción. El líder tenía la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades del equipo, buscando la eficiencia y la efectividad. La comprensión del comportamiento individual. Este tema se resalta la importancia de comprender el comportamiento individual en el entorno laboral y la necesidad de diseñar sistemas y procesos que se ajusten a las características y necesidades de los empleados. También se destaca la relevancia de la gestión eficiente y segura de los recursos en el contexto laboral. El pasaje relacionado muestra cómo el emperador Augusto considera las necesidades y comportamiento de las personas al diseñar e implementar la administración del sistema del Imperio Romano. Esto se relaciona con la importancia de comprender el comportamiento individual y la gestión eficiente de recursos en el contexto laboral actual. Este tema se refiere a la forma en que cada persona actúa y se maneja en distintas situaciones laborables, influenciadas por factores como la personalidad, la experiencia en el entorno. Y este tema es fundamental para comprender cómo las personas se desempeñan en el ámbito laboral, cómo pueden mejorarse los procesos organizacionales basados en una buena gestión de procesos. Diferentes de la comunicación. Se destaca la importancia de la comunicación clara y efectiva para el liderazgo y la gestión exitosa en la antigüedad y en los tiempos modernos. Se enfoca la habilidad de los gerentes para comunicarse con claridad, establecer expectativas, proporcionar retroalimentación y motivar a sus empleados. El pasaje relacionado muestra cómo Julio César enfatizaba la importancia en la batalla para el futuro de Roma, apelando al sentido del orgullo de sus soldados y ofreciendo recompensas a los destacados en la batalla. Esto se relaciona con la importancia de la comunicación efectiva y la motivación en el liderazgo y la gestión, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Podemos acotar en este punto lo que es el liderazgo. El liderazgo se considera como diferentes formas de administrar el rol. En esta serie, en lo que pudimos ver en nuestro video, se muestra cómo algunas decisiones surgían espontáneamente, más allá de los cargos, que influían a los demás. Entonces, ¿cómo surgían estos cambios? Influyó por la caída del Imperio Romano. ¿Cómo se analizó? Pues bueno, se analizaron algunas formas y en esta por parte era liderazgo, las habilidades estratégicas y los logros que habían realizado algunos líderes militares. Bueno, para esto podríamos decir que uno de los líderes más importantes e influyentes en el Imperio Romano, como se nos muestra, fue Augusto. Bueno, al pasar de una república a de un imperio, él reformó profundamente el sistema del gobierno, creando bases sólidas que llevaron a la Roma a su esplendor. Fue un visionario líder que dirigía de manera estratégica, concreta, grandes cambios aprovechando su poder militar, lo que esto ayudó pasando a la historia. Lo que podríamos rescatar aquí es que los líderes en su tiempo ayudaban a reconocer el desempeño y a ofrecer recompensas. Entre esas recompensas eran tierras que se les ofrecía, que se les iban a dar por su cargo, por algo motivacional. Él como líder ayudaba a dar motivaciones a su personal, a su empleado, porque como se dice ahora en estos tiempos, cada trabajador es digno de su salario. Bueno, entonces en ese tiempo se daban motivaciones. Lo que podemos descartar como concepto sobre la motivación y el liderazgo es el análisis del Imperio Romano, resultando la influencia de los líderes, como podríamos ver, como Augusto,
y desde una perspectiva organizacional que ayudaba en ese tiempo, muy importante para las decisiones gerencial y tanto también que ayuda ahora como la moderna. Vamos a dar una conclusión sobre el tema del video del Imperio Romano. Mi nombre es Jinson Javier Canales. La serie del Imperio Romano da un ejemplo de cómo la motivación al personal puede usarse para lograr objetivos importantes. En el caso de Julio César, sus técnicas de motivación fueron efectivas en inspirar a sus soldados a llevarlos a la victoria en la batalla de Farsalia. Los principios de motivación utilizados por César son aplicables en cualquier ámbito empresarial, el cual las empresas pueden utilizar técnicas similares para motivar a sus empleados y lograr sus objetivos estratégicos. Algún ejemplo específico de cómo se puede aplicar estos principios en la actualidad incluyen establecer metas y objetivos claros, ofrecer recompensas, reconocimientos. Esto puede ayudar a los empleados a sentirse valorados y motivados y crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Esto también va a ayudar a los empleados a sentirse más satisfechos con su trabajo y así obtener buenos resultados para la organización. Julio César, un liderazgo inspirador y justo y estratega, que nos enseñó que en los tiempos de Roma, un buen líder logró edificar y crear una leyenda en base a la organización, construyendo objetivos claros y concisos, que hoy son replicados en las grandes empresas, basándose en motivación, en estrategias para obtener objetivos claros y recompensas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Burgos Tumbaco, soy integrante del grupo número 1 de la materia Administración y Organización Empresarial. Voy a hablar sobre las conclusiones del tema que nos tocó sobre el Imperio Romano. Ya, entonces, podemos decir que el Imperio Romano era un sistema complejo y flexible, capaz de gestionar, gestionar varias diversidades geográficas y culturas del imperio, la centralización del poder del empleador o emperador, perdón, la burocracia eficiente, la división del trabajo y la flexibilidad para adaptarse al cambio. Fueron características claves que sustentaban esta estructura, aunque este sistema demostró ser eficaz durante muchos siglos, finalmente fue superado por la creciente complejidad del imperio. Sin embargo, su influencia continúa en la gestión moderna, ya que muchos de los principios básicos del diseño organizacional que se utilizan hoy en día tienen sus raíces en prácticas desarrolladas en el Imperio Romano. Lo importante de la adaptabilidad, la eficiencia de la gestión y organización complejas. Podemos ver también que en la estructura de la ciudad, en función de la riqueza y el mérito, muestra cómo un enfoque personalizado en la organización puede impulsar el progreso económico y político. ¿Ya? Podemos ver que en esta organización habían estructuras organizativas éticas y equitativas. Es importante en un diseño organizacional a medida que no solo busque eficiencia y crecimiento, sino que también considere la ética, la equidad y el bienestar para todos los involucrados o individuos de la organización. Bueno, eso es todo de mi parte.